Muy bien, estamos iniciando la clase 4 de este curso, Cómo estudiar la Biblia, que también se llama Discipulado 2, aquí en la Iglesia Bautista de Chosica, San Fernando. Vamos a orar brevemente para dar inicio. Gracias te damos, Padre Santo, por estos momentos de aprendizaje de tu palabra. Señor, enséñanos tu palabra, haznos comprenderla. Necesitamos que tú nos hables y nos des crecimiento espiritual por medio de ella. Oh Dios, abre nuestro corazón para tener el mismo corazón tan humilde, tan abierto a la fe como lo es de un niño, porque así tú nos has enseñado a venir a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos ahora en la primera de las 15 reglas, ¿no? ¿Recuerdan que dijimos las famosas 15 reglas del estudio bíblico? Y la pregunta, repasamos, ustedes se van a dar cuenta que siempre repasamos o repetimos la enseñanza anterior, porque esa es la forma de aprender. Otra vez disculpen con mi voz un poco fea, en realidad estoy afónico, pero seguimos adelante. 15 reglas del estudio bíblico, y la primera de ellas es, la número 1, es en realidad la regla más importante, la regla del contexto. Pero, ¿qué quiere decir contexto? ¿Cuál es un sinónimo muy fácil de entender de contexto? Fernando, ¿recuerdas? El tema, eso es. El contexto es simplemente el tema, ¿no? El tema del cual estamos tratando. Un ejemplo, hablamos en la conversación, hablamos entre dos personas. Estamos hablando de la crisis política que hay en este momento en el Perú. Hablamos un rato de eso. Entonces, ¿cuál es nuestro contexto? La crisis política, social del Perú ahora. Pero de repente, conversando, bueno, nadie dice, ahora terminamos este tema, entramos a otro tema. No, pero simplemente de manera espontánea. Entonces, terminamos eso y comenzamos a hablar del COVID, que ya hay muy poquito COVID, etcétera. ¿Qué ha pasado? Hemos cambiado completamente de contexto, o sea, de tema. Primero hablamos de la crisis en el Perú, ese fue nuestro contexto al conversar. Pero de ahí cambiamos otro tema muy diferente, el COVID, que ya poquito está afectando, muy poco, y recordamos cómo empezó, tantos fallecidos, etcétera. Mire, hemos pasado de un contexto al otro contexto. Y en la Biblia es igual. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿no? Y cada uno de los 66 libros de Dios tiene diferente contexto, diferente tema. El tema de Génesis es muy distinto del tema de Eclesiastés, y el tema de Eclesiastés es muy diferente de Primera de Timoteo, y el contexto de Salmos es muy diferente del contexto de Apocalipsis. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos al estudiar, bueno, vayamos a nuestros manuales. Hermano, tengo que hágame recordar el manual escrito, ¿ya? La hermana Betty está aquí, les presento a la hermana Betty Sinche. Ella anteriormente estuvo en la iglesia del pastor Amador Espinosa, muy recordado. El pastor Amador Espinosa falleció hace como 3 años, ¿no? Y ya asistía allí. Creo que ya no se reúnen, hermanos. Entonces, no. Y ya. Vamos a nuestro manual escrito, donde dice reglas para el estudio bíblico. En las primeras páginas, reglas para el estudio bíblico. ¿Y cuál es la primera regla? ¿Qué dice? Cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto, es decir, dentro de su propio tema. Y hermanos, tienen que acordarse esto, y yo creo que sí estamos logrando, los hermanos que han estudiado también anteriormente en este curso, ya no se olvidan nunca
Primera pregunta cuando yo estudio algún pasaje bíblico. Si estoy en Mateo, por ejemplo, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el contexto de Mateo? ¿No? Si estoy en Primera de Juan, ¿cuál es el contexto de Primera de Juan? Si estoy en el libro de Zacarías, primera pregunta antes de estudiar Zacarías, o mejor dicho, antes de estudiar cierto pasaje de Zacarías, ¿cuál es el contexto de Zacarías? Como a veces no sabemos, pues, anticipadamente el contexto, a veces es de ayuda, los auxiliares bíblicos que se llaman, y gracias a Dios ahora hay muchas ayudas bíblicas también en internet. Entonces, actualmente muchas cosas, dice, oye, ¿cuántos, estábamos en Arequipa, cuántos habitantes tiene Arequipa? Pregúntale a Google. Y verdad, le preguntan, incluso con la voz, ¿cuántos habitantes tiene Arequipa? Y Google contesta, Arequipa tiene 1.300.000 habitantes. Ahora pregúntenle a Google, ¿cuál es el tema del libro de Zacarías en la Biblia? Y Google va a decir, el tema de Zacarías es el siguiente. Eso sí, con un poco de cuidado, ¿ah? No vayan a acudir a las respuestas que dan los adventistas del séptimo día o los mormones, así, con bastante cuidado. No escuchen a cualquiera que está en internet, no, con cuidado. Pero si la fuente es buena, entonces, y yo efectivamente, ¿no? Pero también hay auxiliares bíblicos que uno puede comprar y ahí nos ayudan. Muy bien, el contexto es importantísimo esto. Estaba hablando un ejemplo de, miren, tan importante es el contexto que se puede comparar a un mapa. Si un extranjero viene al Perú, digamos alguien de Estados Unidos, nunca ha venido a Lima, ciudad enorme, entonces para que él pueda orientarse, cómo moverse dentro de Lima, necesita un mapa completito de Lima. No será suficiente un mapa del distrito. Supongamos llegó a Miraflores, en un hotel de Miraflores, pero si examina el mapa de Miraflores, eso es muy poco. Necesita el mapa completo de Lima. Y cuando ya tiene el mapa completo de Lima, ahí dice, yo estoy acá, este es Miraflores, este es San Isidro, este es San Miguel, este es el Callao, este es Breña, Lince, Jesús María, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador. En esta dirección está ya la salida de Lima hacia Chosica, ya entendí, aquí esto es la ubicación completa de Lima. Y al entender el mapa completo, recién se da cuenta dónde está ubicado él, ¿no? En Miraflores. Así es en la Biblia. Y miren, ahorita vamos a hablar respecto de eso. Pregunta, ¿cuál es el contexto de la Biblia entera? Vamos a hacernos esta pregunta importante. ¿Cuál es el contexto, o sea, el tema, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la Biblia entera? Muy importante entender esta pregunta, o la respuesta a la pregunta. Porque como acabo de señalar, si alguien nunca ha conocido Lima, ¿cómo va a conocer si le dan un mapa chiquitito nomás del vecindario donde está? Es inútil. No sabe cómo orientarse porque le han dado un mapa pequeñito. Tienen que darle el mapa de toda la ciudad de Lima, ahí sí. Entonces, en el mapa entero, yo estoy acá. Así, en la Biblia también son 66 libros de Dios, ¿no? Pero ¿cuál es el tema, que es lo mismo que contexto, es la misma cosa, ¿no? ¿Cuál es el tema de la Biblia en su totalidad? Porque también hay un solo tema que recorre la Biblia entera, claro. Ya, el tema general de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. Ese es el tema que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis, el establecimiento del reino de Dios. Algunos dicen
que el tema de la Biblia entera es la salvación del hombre. Y no, eso es pensar así, que el tema de Dios, el tema de la Biblia entera es la salvación del hombre, es una equivocación. Es cierto que la salvación del hombre es bastante importante en la Biblia, sí, pero eso no es el tema principal. Recordemos, el tema principal del universo no es el hombre, sino Dios. Dios es el centro de la creación, no es el hombre, sino Dios. ¿Qué dice el mandamiento? El más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así, lo que forma parte del centro de la creación entera no es el hombre. Si nosotros dijéramos la salvación del hombre es el tema principal de la Biblia, estaríamos haciendo una especie de idolatría del hombre mismo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al hombre en el centro de todas las cosas, en el centro de la creación entera. Estaríamos diciendo, lo único que le importa a Dios es la salvación del hombre, nada más. Pero necesitamos entender, este es el contexto de la Biblia entera. Y esto recorre desde la primera página de la Biblia hasta la última. Y no termina allí, porque Apocalipsis habla de la eternidad, ¿no? El establecimiento del reino de Dios. Claro que esto culminará, porque un día en el futuro, ¿no? Después primero el Señor Jesús establecerá el milenio, su reino terrenal primero, 1000 años, y terminará el milenio. Satanás se revelará por enésima vez, se revela Satanás al final del milenio, y Satanás acoge millones y millones de personas para rodear a Jerusalén y querer destruir la ciudad de Dios. Y ahí dice simplemente, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, a todos, a los que seguían al diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego eternamente. Ahí termina el complot del diablo, y claro, ahí viene ya el reino eterno de Dios, ¿no? Eso sí, a partir de ahí viene el reino eterno de Dios, sí. Es decir, este objetivo que corre en la Biblia entera, un día se cumplirá, eso es cierto, eso es cierto. Pero también a partir de ahí, que se haya cumplido el tema de Dios, a partir de ahí el reino de Dios brillará eternamente, siempre el establecimiento de su reino. Es muy necesario recordar esto. El tema principal de la Biblia no es pues la redención del hombre, ni otros temas que parecen ser lo principal, sino es este. Los demás temas, por ejemplo, la salvación del hombre, está dentro del tema principal. La salvación del hombre es una parte importante, sí, pero está dentro de otro tema más grande, que es este, que se establezca el reino de Dios. Además, es una lucha que empezó desde el huerto de Edén, en realidad empezó antes del huerto del Edén con la rebelión de Satanás, ¿no? Un ser creado perfecto y que un día se rebeló contra Dios, y su rebelión sigue hasta hoy y va a seguir. Entonces es una lucha universal, pero el rey indiscutido del universo es Dios, por supuesto. El problema es que hay alguien que se ha levantado para hacer un complot en contra de Dios. Es la misma historia de siempre. ¿Qué sucede cuando alguien quiere desplazar al que está gobernando? Comienza a hablar mal, comienza a desprestigiarlo, quiere hablar mal de él, tal vez lo calumnia, pero todo lo que quiere hacer es atacar al que está en el gobierno ahora para ver si logra sacarlo del gobierno a esa persona. Y si lo logra, pues él se pone ahí inmediatamente. Es el mismo complot que hizo Satanás, un golpe de Estado. Eso es lo que ha querido hacer Satanás. Y esa lucha, nadie puede
quitar a Dios de su reino. Tampoco puede quitar a Dios de su reino Satanás. Y si hace todo lo que hace el diablo es porque Dios lo permite simplemente. Y Dios podría destruir a Satanás en este mismo día, claro. Pero Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Y Dios sabe por qué le permite al diablo seguir y seguir y seguir su lucha contra el reino de Dios. Satanás se encarga de querer difamar todo lo que es de Dios, de difamar a Dios, engañando a las personas acerca de Dios, porque está en un complot, está inmerso él, el diablo, en un golpe de Estado. Esa es la situación. Y ese golpe de Estado comenzó antes del huerto del Edén y logró engañar al hombre, ¿no? Y hasta ahora estamos en ese golpe de Estado. Y va a seguir hasta que termine, como dije, al final del milenio. Ahí terminará el golpe de Estado del diablo. Y ya nunca más, ¿no? Ahí seguirá. Bueno, así que esa es la línea que corre en la Biblia entera, el establecimiento del reino de Dios. Y algunas otras cosas principales en este contexto general de la Biblia. Es muy necesario que lo entendamos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Les puse el ejemplo de los libros de Ciro Alegría. Mucho me ha gustado a mí esos libros, novelas de Ciro Alegría, ¿no? Autor peruano. Por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno, un libro así voluminoso, El mundo es ancho y ajeno. Y seguro varios de ustedes en secundaria les han mandado a estudiar cuál es la trama del argumento del mundo es ancho y ajeno. Hay un personaje central ahí, ¿no? Se llama Rosendo Maki, el líder de la comunidad del Ayllu, Rosendo Maki. Y es un drama eso, va transcurriendo el libro, pero al final del libro la comunidad de Rosendo Maki es despojada. Grandes terratenientes con leguleyadas y puros documentos falsos y todo eso, siempre lo hacen así, inventan documentos falsos, despojan a la comunidad de Rosendo Maki y lo sacan a todititos ellos y se meten los grandes hacendados ahí. Es un drama ese libro, por eso de ahí viene ese nombre, El mundo es ancho y ajeno. Le han quitado a ellos sus tierras. Bueno, y varias cosas que van sucediendo a través del libro, ¿no? Varios personajes, el Fiero Vázquez, uno de los personajes, y así. Entonces, uno tiene que, en la secundaria nos enviaban a estudiar eso, cuál es el argumento del libro. Nunca abren el libro del mundo es ancho y ajeno y se van al capítulo 26 del libro y dicen, mire, el libro dice esto en este capítulo, dice estas palabras el capítulo 26 del mundo es ancho y ajeno, ¿ya ves? Sí, claro que dice eso, pero ¿dónde está eso que dices? ¿Qué ubicación tiene dentro del argumento general del libro? Es medio absurdo, ¿no? Agarrar una página, pequeñas palabras del libro entero, sin saber el argumento general de la novela. Pero eso es lo que hacemos al abrir la Biblia, ¿no? Mira, hermanito, mira. Acá dice en Isaías, en Ezequiel dice que si el justo se aparta de cumplir los mandamientos de Dios, va a perder su salvación. ¿Ves? Ahí está en el libro de Ezequiel. ¿Ves? Está bien claro, no lo puedes tú contradecir. Ahí dice que si el justo se aparta de los mandamientos de Dios, ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta y se perderá. ¿Ya ves? Entonces, ¿cómo me quiere decir que la salvación no se pierde? A ver, ahí está. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Abrir la Biblia en cierto capítulo de Ezequiel sin entender el contexto ni de Ezequiel ni tampoco de la Biblia entera. Han pasado absolutamente por alto el principio más importante, que es el contexto, ¿no? Ahora, por eso es tan necesario entender. Vamos a explicar de manera muy general, muy breve, como dicen a veces, abuelo de pájaro, ¿no? Un panorama abuelo de pájaro, es decir, muy sucintamente. Vamos a ver en este momento
¿Cuál es el plan de Dios en la creación? Entonces recordaremos que Dios creó a los ángeles. Bueno, primero voy a explicar, luego podremos escribirlo para que tomen nota. Dios creó, primero estaba Dios, Él solo, la Trinidad, en la eternidad, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero Dios decidió crear a los ángeles y al hombre y al universo, ¿no? El universo físico, o sea, material, y los ángeles y el hombre. Y los ángeles fueron creados primero, y entre ellos Satanás. Pero antes que fuese creado el hombre, Satanás ya se había revelado. Y junto con él, millones de ángeles siguieron la rebeldía, siguieron el golpe de estado que había empezado el diablo. Entonces allí empezó el problema de la creación. Pero ahora, como digo, Dios no puede ser quitado de su dominio universal, eso es imposible. Pero Dios le ha dejado avanzar al diablo por algo, ¿no? Y Dios sabe por qué, pero Dios le ha dejado que avance, que avance, que avance, que avance. Y Dios ya tiene preparado, en cierto momento Dios destruirá el poder diabólico. Todo eso ya Dios lo tiene dentro de su plan. Luego de la creación de los ángeles y del hombre, luego de la creación de los ángeles y de la rebelión satánica, vino la creación del hombre ya en la tierra, ¿no? En el cielo es el lugar de Satanás y de los ángeles, no en la tierra. La tierra es el lugar del hombre. Pero los ángeles están, algo que podemos explicar entre paréntesis, el cielo de la atmósfera en primer lugar. El cielo de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera terrestre, que es pequeño. El aire que rodea al mundo, a la tierra, ese es el primer cielo, la atmósfera. El segundo es el enorme campo de las estrellas. También es llamado cielo, pero ya en referencia al universo, ¿no? Y el tamaño del universo, de las estrellas, es incomprensiblemente grande. Es tan grande que es difícil para nosotros entender el tamaño de la grandeza del cielo, de las estrellas, el espacio. Es como que la Tierra dentro del universo no es ni siquiera es un microbio dentro del universo. La Tierra es absolutamente pequeña, la Tierra, en comparación con la enormidad aterradora del tamaño del universo que Dios creó. Y en tercer lugar está algo que en Corintios es llamado el tercer cielo. El tercer cielo, así se le llama. Pablo dice, ¿no?, que él fue llevado, y Pablo dice, no sé si en cuerpo o solamente en espíritu, pero fui llevado, él fue llevado al tercer cielo. ¿Cuál es? El tercer cielo es la morada de Dios. Y el lugar de los ángeles es aquí, en el cielo del universo. Claro, no hay el nombre primer cielo, no dice la Biblia, pero lo que sí dice es tercer cielo, entendiendo que el primero es la atmósfera terrestre, el segundo es el espacio enorme de las estrellas, y el tercer cielo, la morada de Dios mismo. Y los ángeles ahí, ¿no?, en el universo de las estrellas. Aunque también se explica de Satanás, que Satanás fue expulsado de la morada de Dios. Querubín
cubridor, dice, refiriéndose a él, a Lucero, a Satanás, querubín cubridor, fue expulsado porque él cuidaba el lugar de Dios y de ahí fue expulsado, junto con él los demás, los demonios, ¿no? Bueno, entonces la tierra es increíblemente pequeña, ni siquiera es pequeñísima, mucho más que pequeñísima es la tierra en la enormidad del universo que Dios creó. Y por eso es asombroso que Dios se hiciera hombre, es absolutamente asombroso. ¿Cómo, si Dios es tan grande, cómo puede ser que Dios se haya hecho hombre? Pero fue así, ¿no? ¿Y cómo puede ser que la tierra, incomprensiblemente pequeña en la creación, cómo puede ser que en la tierra se desarrolle el plan de Dios por medio de la iglesia? Bueno, seguimos explicando el contexto general de la Biblia, seguimos explicando, ¿no? Después del pecado, bueno, recordemos que a Adán Dios le dijo: fructificad y multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgadla. Ya estaba puesto Adán como el rey de la creación, o mejor dicho, de la tierra, no del universo entero, pero el rey de la tierra, Adán y su descendencia, la descendencia de Adán. Pero vino el pecado, la desobediencia, el hombre murió espiritualmente, muere Adán primero espiritualmente, después viene la muerte del cuerpo y por último viene la muerte segunda, dice en Apocalipsis, es la separación eterna de Dios. Porque muerte en la Biblia no significa aniquilación, no significa dejar de existir, jamás. El sentido bíblico de muerte es separación. Primero, Adán era hijo de Dios como nosotros, pero cuando él pecó, el Espíritu Santo se separó de él, es decir, murió espiritualmente, quedó muerto, porque el Espíritu de Dios se separó de él por razón del pecado, quedó muerto. En segundo lugar es la muerte del cuerpo, ¿no? Ya claro, el cuerpo se destruye, pero el espíritu es llevado por Dios, separación del cuerpo y el espíritu. Y en tercer lugar es el infierno, ¿no? El hombre queda separado eternamente de Dios, además en sufrimiento eterno también. Entonces sobrevino la muerte, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Después del pecado vino el plan de salvación que Dios tuvo para el hombre. Y lo que le llaman a veces las dispensaciones, que no vamos a entrar a fondo en eso, pero las dispensaciones en la Biblia, las diferentes épocas, y nomás sucintamente a grandes rasgos, ¿no? Vino el tiempo antiguo, la época de la conciencia que le llaman, vino la corrupción del hombre de manera tan al colmo delante de Dios, el pecado del hombre, y Dios destruyó el mundo entero en el diluvio. Y después de eso, la descendencia de Noé y de sus 3 hijos, empieza otra vez la humanidad, y allí viene la descendencia de Abraham, y con Abraham empieza propiamente el plan de salvación, recién con Abraham. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, un pacto de bendición, y todos los creyentes son llamados hijos de Abraham. Nosotros también como iglesia, hijos de Abraham, no de la sangre de Abraham, pero hijos de la fe de Abraham. Y viene entonces, después de la época de Abraham, el pueblo de Israel. Miren cómo Dios trabaja tan sabiamente, ¿no? Primera época, sin la ley, sin autoridades, porque eso hemos visto en las predicaciones del domingo, como en esa primera época
en el tiempo de Noé. No había autoridad, no había leyes, no había gobierno, y el resultado de la ausencia de autoridad fue la degeneración más profunda en la maldad que tuvo el hombre, por lo cual Dios destruyó la tierra entera. No había gobierno, ni leyes, ni autoridad, y el hombre se corrompió al extremo. Luego, cuando ya termina el diluvio, Dios ahora sí le dice a Noé: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. El principio de justicia efectuada por el hombre mismo, claro, por los jueces, ¿no? Si alguien derrama la sangre de su prójimo, él tiene que pagar su crimen con su propia sangre. Ahora sí, el principio de autoridad en el mundo. Por eso se le llama la época del gobierno humano. Y luego, más adelante, pues como digo, Abraham, el padre de la fe, y más adelante todavía, miren, pasaron siglos enteros, ¿no? Y recién llega la época de Israel. A mí siempre me causa asombro cómo Dios no se apura. No se apura Dios, tampoco se demora, no se retarda, pero no se apura, porque pasaron siglos enteros en el plan de Dios para la salvación del hombre. Y nosotros estamos en una época absolutamente privilegiada, que es la época de la iglesia, porque la iglesia es como, igual que en un casamiento, en una boda, es como la novia, ¿no? Todo el mundo va a mirar a la novia, y del novio se olvidan casi, pero todos los ojos se ponen en ella, en la novia. Y la iglesia será objeto de todas las miradas de los millones y millones de creyentes a lo largo de los siglos, porque ellos fueron antes de la iglesia diferentes, ¿no? Son salvos también, pero la iglesia es otra época que comenzó en Pentecostés y terminará en el arrebatamiento de la iglesia, y no habrá más iglesia. Habrá un número inconcebible de nuevos creyentes, sí, pero ellos no serán la iglesia. La iglesia ha durado 2000 años y pico, y pronto va a terminar. Y la iglesia en la eternidad será objeto de las miradas de todo el pueblo de Dios. Por eso digo, en un casamiento todos miran a la novia, y en la eternidad todos mirarán a la iglesia, porque es la esposa de Cristo. Y hemos tenido nosotros un privilegio que no comprendemos, el privilegio increíble que nos ha dado Dios en esta época de la iglesia. Y por eso es necesario entender el plan de Dios, por eso estamos explicando, ¿no? El contexto general, el tema general de la Biblia entera. Vino el pueblo de Israel, y como digo, qué paciencia de Dios, ¿no? Levantar un pueblo suyo, el pueblo de la sangre de Abraham, Isaac y de Jacob, el pueblo de la sangre de ellos, sus descendientes naturales. Pero el pueblo de Israel pasaron siglos y siglos y nunca cumplió el propósito de Dios, Israel. Y entonces, a raíz de la desobediencia de ellos y el colmo de su desobediencia, viene el Mesías anunciado miles de años antes, Cristo Jesús, y en lugar de recibir al Mesías que Dios les envía, lo matan y lo niegan y lo matan y no creen en él, ¿no? Con excepción, claro, de los creyentes dentro de Israel, ¿no? Pero el resto, oficialmente, el gobierno de Israel y como nación oficialmente lo rechazan y lo matan. Después viene la época de la iglesia, empezando con la venida del Espíritu Santo, y que está ya por terminar. Y después de la iglesia vendrá el tiempo de la tribulación. La iglesia es algo muy especial. ¿Saben por qué? Porque es morada del Espíritu Santo. La iglesia es habitación del Espíritu Santo. El creyente en Cristo es habitado por el Espíritu Santo. Y el cuerpo de un creyente en Cristo se ha convertido en un templo de Dios.
Cada creyente es un templo de Dios, o mejor dicho, su cuerpo, ¿no? Y eso no sucedió antes de nosotros en el Antiguo Testamento, no sucedió así. Los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, no fueron morada del Espíritu Santo. Después de la iglesia tampoco. El Espíritu Santo vino al mundo en Pentecostés y han pasado 2000 años y la iglesia será llevada al cielo en el arrebatamiento y junto con nosotros el Espíritu Santo saldrá del mundo y quedará el mundo desprovisto de la presencia de Dios. Ya no estará el Espíritu Santo ni la iglesia, y en esos 7 años de la tribulación será una época como en el Antiguo Testamento. Dios obraba en el Antiguo Testamento y Dios obrará en la tribulación y vendrán millones de creyentes, sí, pero no estará el Espíritu Santo morando en el mundo. Obrará igual que lo hizo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba de manera aislada con los creyentes. Y así será en la tribulación. Muy bien, terminará la tribulación y vendrá el milenio. ¿Por qué se caracterizará el milenio? A ver, ustedes díganme, ustedes saben, ¿no? Vamos a repasar. ¿Qué características tendrá? Bueno, en primer lugar será terrenal. Todavía no es el reino celestial de Dios, es un reino terrenal. ¿En dónde será la sede del trono del Señor Jesús en el milenio? Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la misma Jerusalén que es ahora allá en la tierra de Israel. Y Él reinará 1000 años terrenalmente, todavía no en el cielo, como digo, ¿no? ¿Qué características habrá? A ver, ustedes pueden ir diciendo qué características habrá en el milenio. Eso, el único rey, ya no habrá países separados, un solo reino, un solo gobierno, como un solo país, el mundo entero, efectivamente, ¿no? ¿Qué otras cosas? ¿Qué más? Eso, gobernará con vara de hierro, dice la Biblia, es decir, sobre las personas desobedientes, sobre aquel que es rebelde, el Señor establecerá vara de hierro en su gobierno. En ese campo que le podemos llamar, entre comillas, en el campo político, allí, en ese sentido. ¿Eres rebelde? El Señor te pondrá vara de hierro porque eres rebelde. Pero si eres obediente, no. El Señor no pone vara de hierro con nosotros, su iglesia, jamás. Nos gobierna por amor y nosotros también le obedecemos por amor, ¿no? Nada que ver. Esa vara de hierro se refiere a los rebeldes. Nadie podrá rebelarse contra el Señor en ese reino. Un gobierno de justicia que nunca hubo. ¿Qué otras características del milenio? A ver, ustedes saben, ¿no? ¿Qué más sucederá en el milenio? Eso, aún en los animales, nunca más se devorarán unos a otros. Como la paz del Señor, ¿no? Entrará aún en la naturaleza. El león como el buey comerá paja, dice la Biblia, y la serpiente no hará daño. Un niñito jugará con la serpiente y no le hará ningún daño. Eso, ¿qué más? ¿Qué más? No, eso será todavía después, cuando Dios haya creado cielos nuevos y tierra nueva. Ahí será donde ya no existirá el mar. Pero en el milenio todavía habrá mar, ¿no? ¿Qué otra cosa? En cuanto a la palabra de Dios, ¿recuerdan qué sucederá en el milenio en cuanto a la Biblia en el mundo?
¿Qué dice en Isaías? La enseñanza de la Biblia, ¿qué dice? ¿No se acuerdan? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Lo que nunca hay en nuestro tiempo, ¿no? La Biblia se enseñará, porque la Biblia es la base de toda ciencia y de toda educación. La Biblia se enseñará en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria. La Biblia será la base de la enseñanza en la universidad. Jamás ha sucedido eso. La Biblia cubrirá el mar, el mundo, como las aguas cubren el mar. Los periódicos, los medios de comunicación, las noticias, todas serán en base a la Biblia. ¿Y por qué no hay hoy en día? Porque Satanás tiene dominio para engañar. Satanás es el que no permite que la verdad de la Biblia se sepa, ¿no? Ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en las noticias, ni en la televisión. Es el poder demoníaco el que impide que la verdad se conozca. Pero en el milenio así será. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muy bien, seguimos con el contexto general de la Biblia, porque necesitamos entender todo el plan de Dios. ¿Qué más vendrá? Después del milenio, ¿qué vendrá? A ver, hermano Beto, a ver, ¿qué vendrá cuando ya termine el milenio, los 1000 años de su reino terrenal? Sí. Ajá, a engañar, ¿no? Por última vez al final del milenio. Pero ¿cómo termina la rebelión satánica allí? El diablo será destruido a fuego de Dios y será lanzado al lago de fuego. Y después de eso, ¿qué más vendrá? Sí. A ver, veamos Apocalipsis, veamos Revelación, a ver. Los últimos capítulos de Revelación, capítulo 20. En el capítulo 20 está el milenio, ¿no es cierto? Ahora, termina el milenio, ¿y qué viene después del milenio? Todavía no. En el capítulo 20, al final del milenio, ¿qué sucede después del milenio? No es difícil, ahí está, capítulo 20. Termina el milenio y ¿qué viene después? Versículo 11, ¿qué dice? El juicio del gran trono blanco, ¿no? El juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes entran en ese juicio? ¿Quiénes son los que entran en ese juicio? Todos los incrédulos, solamente los incrédulos. ¿Nosotros los creyentes entramos ahí? No, porque nuestro juicio ya se ha llevado a cabo. El juicio de nosotros, ¿en dónde se llevó a cabo? En la cruz del Calvario se produjo el juicio de los creyentes. No hay más juicio de nuestros pecados. La obra de Cristo fue completa, perfecta, terminada para siempre. Nuestro juicio del pecado lo cargó el Señor Jesús y lo hizo perfecto y lo hizo completo. No hay más juicio de nuestros pecados. En la cruz se produjo ese juicio. Ahora, ¿y entonces para qué existe el tribunal de Cristo? Ustedes saben que en Corintios habla, ¿no?, del tribunal de Cristo. Fernando, ¿para qué existe entonces el tribunal de Cristo, que será ya cuando vayamos al cielo?
las obras del creyente, ¿no? ¿Y para que, con qué objetivo? Eso, para recibir coronas, para recibir recompensas, sí, de Dios, sí, sí, ajá, eso. Ah, ya, a ver, vamos a explicar ese detalle, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia será antes que venga la tribulación. Será el primer evento, digamos, de la venida de Cristo. Pero el Señor no descenderá al mundo, sino que la Biblia dice en las nubes. Nos encontraremos con el Señor en las nubes. Nos llevará, ¿no? En un instante, tanto los creyentes vivos como los que han muerto. Los creyentes muertos resucitados, los creyentes vivos con su cuerpo transformado sin pasar por la muerte. Entonces iremos y el Señor nos esperará en las nubes para llevarnos a su presencia. Allí se producirá, después que la iglesia fue llevada en el arrebatamiento, allí se producirá el tribunal de Cristo. Después, las bodas del Cordero después, primero el tribunal de Cristo. Juicio de recompensas que no tiene nada que ver con la salvación, el tribunal de Cristo. Es un juicio de lo que hemos hecho en nuestra vida ya como creyentes en relación al Señor. Dios examinará nuestras obras y cuando examinamos este juicio en 1 Corintios 3, no ahorita, pero si ustedes examinan 1 Corintios capítulo 3, habla varias veces de la palabra obras, las obras del creyente, no los pecados, porque el tribunal de Cristo nada tiene que ver con los pecados, porque volvemos a recordar, ¿qué pasó con nuestros pecados? Ya recibieron juicio en la cruz de Cristo. Por lo tanto, el tribunal de Cristo no es para examinar los pecados, sino para examinar las obras del creyente en relación a su Señor. Y de acuerdo a las obras del creyente, miren la diferencia, la salvación no es por obras, no, es por la fe en Cristo, porque la salvación la hizo Él hizo la salvación, no nosotros. Y la fe es el conducto de la salvación, ¿no? Pero cuando Dios nos quiere dar recompensas, galardones y coronas, Él examinará nuestras obras como creyentes. Él examinará cada día de nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro servicio a Dios, nuestra fidelidad, nuestros motivos también, no solo lo que hice, sino por qué motivo lo hice también. Y eso será el tribunal de Cristo para recompensas del creyente. Entonces, indudablemente, ¿no? Algunos tendrán más recompensas que otros, eso es indudable. Después del tribunal de Cristo, que ya será en el cielo con la iglesia habiendo ido al Señor, después será en las bodas del Cordero, eso sí. Y las bodas del Cordero, después de las bodas del Cordero, que es en el cielo, el Señor vendrá al mundo ya finalizando los 7 años de la tribulación. Ahora sí vendrá el Señor a la tierra corporalmente, pero no vendrá Él solo, sino todos sus santos con Él. Los creyentes de la iglesia vendremos con Él. Recordemos, el Señor Jesús al descender al mundo al final de la tribulación, está recién casado. ¿Se dan cuenta? Y recién casado con su iglesia baja al mundo. Y según pareciera que incluso la celebración, el banquete de las bodas, fuese el tiempo del milenio, eso parece, ¿no? Claro, algunas cosas no estamos seguros, pero parece que la celebración es en el cielo, les digo, las bodas, pero cuando ya el Señor baja con su iglesia, nos da a entender que en el tiempo de Israel, las bodas se realizaban durante varios días, o sea, la celebración, una semana entera y a veces más incluso. Se casaba la pareja
pero la celebración duraba varios días, era bien larga. El banquete, ¿no? Nosotros le llamamos la recepción, pero la recepción matrimonial de nosotros es cortita, pues no, 1 hora, 2 horas, se acabó y los novios ya se escapan. Pero en Israel era distinto. Días enteros de celebración, seguían a la boda. Entonces, parece que el milenio es como una celebración de las bodas de Cristo con su iglesia, porque el casamiento es en el cielo, pero la recepción parece que es en la tierra. Bueno, entonces esa pregunta, ¿no?, que dijera, ¿en dónde es el tribunal de Cristo cuando la iglesia sea arrebatada al cielo? Luego hemos visto que después del milenio viene el juicio del gran trono blanco, juicio de los incrédulos, juicio de condenación. Mientras en el tribunal de Cristo ningún creyente es condenado, porque nada tiene que ver con la condenación el tribunal de Cristo. Todos los que están en el tribunal de Cristo ya fueron salvos por la fe en Cristo, ¿no? Y ahí no entra ningún incrédulo al tribunal de Cristo. El otro es al revés, el gran trono blanco. Ahí no entra ninguna persona salva, solamente los perdidos, los incrédulos entran al juicio del gran trono blanco. Nadie se salva y todos son juzgados, y son juzgados por sus obras, allí en los libros de Dios. Terminando el juicio del trono blanco, ¿qué es lo que viene después? Capítulo 21. ¿Qué viene? Cielos nuevos y tierra nueva, como dice en el libro de Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es, ¿no? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue, y la mar ya no era. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía del cielo, aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Avanzamos un poco más, versículo 9, estamos en Revelación 21, 9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Ahora, ahí no está escrita la palabra iglesia, no necesita que diga la iglesia, porque la única esposa del Cordero es la iglesia, no hay otra. Miren, en el tiempo antiguo de Israel, el propósito de Dios había sido que Israel sería la esposa de Dios. Ese fue el propósito divino. La mujer, en Oseas, por ejemplo, ¿no? Dios dice: Israel es mi esposa, pero es mi esposa infiel, Israel. Ahora, no se cumplió el propósito de Israel por desobediencia de ellos. Y Israel llegó a ser como la esposa divorciada de su creador, de Dios, algo así. Pero ahora viene la iglesia y sí se cumple ese propósito. Cristo, el Cordero y la esposa del Cordero, la iglesia. Y ahí dice, ¿no? Verso 9, y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 redomas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer del Cordero, o sea, la iglesia. Y llevóme en el espíritu a un gran monte y alto, y mostróme la grande ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios,
teniendo la gloria de Dios, y su lumbre era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe cristalizante, etcétera. Ahí está la descripción de la ciudad de Dios. Pero es bien importante entender esto. La Nueva Jerusalén es la morada de Cristo con su iglesia. Y habrá millones de creyentes que vendrán después de nosotros, ¿no? Terminará la iglesia con el arrebatamiento, el Espíritu Santo saldrá del mundo junto con la iglesia, vendrá la tribulación, millones y millones de creyentes en la tribulación, ¿sí? Pero no son ellos, no serán integrantes de la iglesia, porque la iglesia ya terminó. Entonces, millones de personas salvas en la tribulación, millones y millones de personas salvas en el milenio también. Pero ellos, a pesar de que son el pueblo de Dios, son personas salvas, pero no son integrantes de la iglesia. Y eso, entenderlo, es maravilloso. Es algo que pocos creyentes lo comprenden. El privilegio absolutamente maravilloso, increíble, que Dios le ha dado a la iglesia, que somos nosotros y todos los creyentes que vinieron antes de nosotros, ¿no? Fíjense, por eso este es el cuadro general de Dios, ese es el contexto completo de la Biblia. Necesitamos entender todo ese contexto completo para luego ir al mensaje de cada libro de Dios. Primero entendemos el contexto completo. Ahora les pido que vayamos un momento al libro de Cantares, en el capítulo 6. Cantares en el capítulo 6. Y allí vamos a encontrar algo maravilloso también. Y si nos adelantamos un poco a las 15 reglas, fíjense, algunos ya lo saben, ¿no? La Biblia tiene 3 aplicaciones. Cada pasaje de la Biblia siempre 3 aplicaciones. Y las 3 aplicaciones son simultáneas. Ninguna de las aplicaciones invalida a la otra, son simultáneas, porque la Biblia es riquísima en lo que ella transmite para nosotros. Es el libro de Dios, es riquísimo en su significado de la Escritura. Primera aplicación, histórica y literal. Segunda aplicación, doctrinal, eso es, segunda doctrinal. Tercera, personal. Personal. Entonces, estamos en Cantares, el capítulo 6. La primera aplicación siempre es histórica y literal. ¿Qué quiere decir literal? Literal es lo contrario de lo que es simbólico. Eso es, ¿no? Lo literal es exacto, exactamente como decimos. Por ejemplo, nosotros decimos, vino todo el mundo a la clase del día martes. Esa es una forma, es una figura del lenguaje, ¿no? Todo el mundo vino a la clase de discipulado. Y cualquiera lo entiende, ¿no? Todititos los que están matriculados han venido, vinieron todo el mundo a la clase. Pero no vino todo el mundo, es como simbólico. Eso es lo contrario de literal. Para que sea literal tengo que decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alumnos vinieron al discipulado del día martes. Eso es literal. Estoy diciendo, vinieron 11 alumnos. Es lo exacto, eso es lo literal, ¿no?
contrario a lo simbólico. Por eso decimos, la primera aplicación es histórica y literal, pero la segunda es una aplicación doctrinal de ese mismo pasaje, de cualquier pasaje, y la tercera es a mi vida personal. Entonces estamos en Cantares capítulo 6. ¿Cuál es el contexto de Cantares? Matrimonio, el matrimonio de los hombres, el matrimonio en el mundo, ¿no? El hombre y su esposa. Tema, contexto de Cantares, el matrimonio. Muy bien. Es decir, en su aplicación histórica y literal. Pero la segunda es doctrinal. Y la segunda aplicación no anula a la primera aplicación, ni la primera anula a la segunda, ni se contradice una con otra. La segunda aplicación doctrinal se refiere a Cristo con su iglesia. Y el capítulo 6 es un diálogo entre Cristo y la iglesia. Ahora vamos a ir al versículo 8. Cantares 6, 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50, o sea, sin número, ¿no? Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Viéronla las hijas y llamáronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, ilustre como el sol, espantosa como banderas de ejército? Aquí hay un contenido inmensamente maravilloso en estos versículos, en la segunda aplicación, que es doctrinal. Porque lo que está diciendo el versículo 8 es esto, fíjense, con cuidado. 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas 50. Los creyentes salvados desde el tiempo de la antigüedad, los santos del Antiguo Testamento y también los que vendrán después, son innumerables. Las reinas, las concubinas, las doncellas son innumerables, no hay cuenta, como dicen, ¿no?, de todos ellos. Pero ¿qué dice el versículo 9? Sin embargo, en medio de tantísimos salvos de Dios desde el tiempo antiguo, en medio de innumerables personas salvas, una es la paloma mía, la perfecta mía. ¿Qué nos lleva a entender esta palabra, la paloma? ¿Qué significa, qué simboliza la paloma en la Biblia? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Le está llamando a la iglesia morada del Espíritu Santo. Y fíjense, está diciendo, innumerables personas fueron salvas desde el Antiguo Testamento. Y también vendrán en el futuro innumerables personas salvas en este mundo. Pero una sola, en medio de tantos millones de salvos, una es la paloma mía, o sea, aquella en quien habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino a morar en los creyentes del Antiguo Testamento. Obró en ellos, sí, pero no vino a morar en ellos. Tampoco el Espíritu Santo vendrá a morar en los creyentes, por ejemplo, del milenio o de la tribulación, o más adelante. El único pueblo de Dios que ha sido y que es morada del Espíritu Santo es la iglesia. Por eso dice, mas una es, una sola, mas una es la paloma mía, llamándole a la iglesia morada de la paloma del Espíritu Santo. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía.
Ahora sabemos de sobra que no somos perfectos, claro, pero a los ojos de Dios, Dios nos ha hecho perfectos a sus ojos. En términos de la justicia de Dios, hemos sido hechos perfectos, como si nunca hubiésemos pecado. Así hemos quedado a los ojos de Dios, en virtud de la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz. Hemos quedado, judicialmente hablando, digamos así, ante Dios hemos quedado perfectos, sin pecado. Literalmente, sin pecado. Fuimos santificados. ¿Por qué? Por nuestras buenas obras, jamás por nuestras buenas obras, por la fe en nuestro Salvador. Él hizo nuestra justicia, Él nos justificó del pecado. Y entonces, por eso le llama a la iglesia la perfecta mía, mas una es aquella en quien el Espíritu Santo está morando, una es, en medio de millones y millones de los santos de la antigüedad y del futuro, una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que la engendró. Ahora algo más, fíjense el final del verso 9, ¿qué dice ahí? Viéronla las hijas y llamáronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Ese es un cuadro de la eternidad. Es un cuadro de la eternidad. Los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes de la tribulación, los creyentes del milenio y los creyentes de más allá en el reino de Dios. Todos ellos le dirán a la iglesia: ¿quién como tú que te has casado con el Salvador, Cristo Jesús? ¿Quién como tú? Eso dice. Viéronla las hijas y llamáronla bienaventurada. Como en un matrimonio, ¿no? Las demás señoritas, seguro solteras todavía, dijeron: ¿quién como tú que ya te estás casando? ¿No? De repente nosotras ya pronto, pero ¿quién como tú que ahora te casas? Eso es lo que los pueblos de Dios, innumerables creyentes, dirán acerca de la iglesia. Vieron a las hijas, llamáronla bienaventurada. ¿Quién como ella, como la iglesia? Es la única esposa del Salvador. Los demás son innumerables, pero una sola, una nomás, es la esposa del Salvador. Las reinas y las concubinas la alabaron a la novia, a la iglesia. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Por eso decimos que la iglesia es comparada con la luna, ¿no? Ilustre como el sol. El sol es Cristo y la iglesia refleja a Cristo. Hermosa como la luna, ilustre como el sol, espantosa como banderas de ejércitos. Está hablando de nosotros. Y por eso digo, hermanos, entender el cuadro general de Dios, el plan de Dios, su plan completo. Porque si no entendemos su plan completo, ¿cómo vamos a entender qué parte ocupa cada parte del plan de Dios? Por eso decía, si yo vengo de Estados Unidos, nunca estuve en Lima y estoy en un hotel en Miraflores, y me dan un mapa de Miraflores, y ahí me pierdo. ¿Y de aquí a cómo voy a Villa El Salvador? No sé, porque me han dado un mapa chiquitito de Miraflores. Necesito el mapa entero de todo Lima. Y ahí me doy cuenta, ya, esto es Lima. Entonces yo estoy aquí, por acá está el distrito este, por acá está el otro, ya estoy ubicado, ¿no? Y si yo entiendo el plan completo de Dios, ya sé qué parte ocupo yo, y qué parte ocupa la iglesia, y qué parte ocupa Israel. Recién lo estoy entendiendo, ¿ve? Tan necesario es entonces el contexto, el tema. Y la pregunta fue, ¿cuál es el tema general de Dios? El establecimiento de su reino en el universo. Y ese es el plan general de Dios en la Biblia.
para lo cual hemos ido de manera muy sucinta recorriendo el plan de Dios. Estamos en esta época, todavía no terminamos. Hagamos un descanso muy breve para seguir, ¿no? Ok, descansemos un minutito. Ah, sí. Seguro, sí, sí, sí. Claro, muchos han dicho que ese es el corazón de la Biblia, ¿no? Pero también eso es inexacto. Es inexacto. ¿Por qué? Porque volvemos, el propósito grande y general de Dios no es la salvación del hombre. Forma parte del plan de Dios, pero el propósito principal que Dios tiene no es salvar al hombre, sino establecer su reino. Y recordemos que el propósito de la creación no es la gloria del hombre, porque si no sería la salvación. El propósito de la creación es la gloria de Dios, no del hombre, ¿no? Por eso es un error. El apóstol Pablo, cuando habla, vamos a buscar ese pasaje de Primera de Corintios, cuando habla de discordias en medio de los creyentes. Capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6. Discordias, y estos creyentes ahí llegaron a pelearse tanto que llevaron a juicio sus discordias, juicios delante de los jueces incrédulos. ¿Y qué les amonesta entonces? Capítulo 6, ¿no? Sí. A ver, ¿osa alguno de vosotros teniendo pleito con otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Por ejemplo, ahí lo vemos, ¿no? Los creyentes de la iglesia vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, la iglesia juzgará al mundo, eso está diciendo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿seréis acaso indignos de juzgar en cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles? Cuanto más las cosas de este siglo. Y eso es otra vez maravilloso, increíble, ¿no? Que los ángeles, dice, serán juzgados por la iglesia. Claro, no nos da mayores detalles, ¿no? Pero dice así. Y examinando la relación que hay entre la iglesia e Israel, el Rey Cristo Jesús reinará en Jerusalén, o sea, hablando del milenio, ¿no? Después analizaremos ya la eternidad, pero hablando del milenio, Jesús reinando en Jerusalén, reinando con dos pueblos suyos, la iglesia como su esposa, Israel como su familia. Y siempre los reyes colocaban a su gente íntima, ¿no? Un rey tenía a sus amigos íntimos, lo que le llaman un cargo de confianza.
o también sus familiares. El rey ponía siempre a los ministros. Ningún presidente, ningún rey va a poner de ministro a aquel en quien él no confía. Son cargos de confianza. Y los reyes también frecuentemente ponían de ministros o bien a sus amigos muy cercanos o bien a sus familiares. Así era. Entonces, fíjense, el rey Cristo Jesús, su esposa reinando con él, la iglesia esposa del rey, pero Israel la familia del rey. Hay una diferencia ahí, ¿no? Israel será la familia, los familiares del rey. Israel la esposa, pero ambos estaremos reinando. Y en Jerusalén, allí estaremos, todos los creyentes de la iglesia, en la misma Jerusalén que hay actualmente. Y no solo allí reinaremos en la eternidad también, que ya es diferente la eternidad. Eso lo vamos a ver ya al otro martes, ¿no? Muy bien, hermanos, si usted tiene una pregunta, apúntela por favor. O en cualquier momento que se le viene a la mente alguna pregunta, escríbala, cosa que aquí podemos contestarla. No tenemos respuesta de todas las preguntas, claro, ¿no? No sabemos todas las respuestas, pero las que podamos ahí sí. Sí. Ah, sí, en lo personal. Claro, la aplicación, por ejemplo, en Cantares hemos visto, ¿no? Histórica y literal, el esposo y la esposa, el doctrinal, Cristo y la iglesia, y personales para mi propio matrimonio, eso es. Ya aprendo de Cantares, pero ya nuestra vida como esposos. Beto con su esposa Zoila, y el hermano Helio con su esposa Débora, y Ernesto con su esposa que también es Débora, ¿no? y Enrique, yo con mi esposa Fernandina, así. Y el hermano Luis que pronto, todavía no, pero pronto. Así. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ya orando. Gracias, Señor, Padre Santo, por ese gozo tan grande de aprender tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en su aprendizaje. También pedimos que bendigas a muchas personas que también siguen estas lecciones a través del internet. También con ellos, Señor, llenes su vida de ese gozo tan grande de aprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.